Muy buenas noches, Héctor Aguilar Camín. ¿Qué pasó, Leo? Jorge Castañeda. Hola, Leo. Y Javier Tello. Muy buenas noches. ¿Y ahora qué? México ante el 2018. En esta obra, 34 académicos e intelectuales de primer orden realizan un diagnóstico sistemático de las fallas y carencias de México. Mediante análisis accesibles pero rigurosos, demuestran que hay muchas opciones por explorar, más allá de quejarse y repetir clichés. Las formas de la corrupción y la impunidad, las incompetencias del Estado, las elecciones amañadas, el narcotráfico y los errores al combatirlo, el abandono de la juventud, las policías raquíticas, las cárceles como veneros del crimen, la desigualdad, la desconexión entre el mundo educativo y el productivo, las fracturas del sistema de salud, el desorden federativo, la debilidad de la política exterior, la ineficiencia administrativa. Esas son las arrugas sobre el rostro del país. Sin embargo, entre las sombras más oscuras del entramado social y las estructuras que exigen apuntalamiento, aparecen finalmente oportunidades que no pueden soslayarse y algunos caminos hacia un México menos roto. Héctor, tú eres el coordinador de esta obra, cuéntanos. Bueno, es muy buena descripción la que has hecho. Les cuento un poco el origen de este proyecto y por qué, y del título. Y viene de una conversación que tuvimos con Raúl Padilla y un grupo de académicos de la Universidad de Guadalajara, diciendo, bueno, en un momento particularmente complicado, porque era como el mes de febrero, estaba a todo lo alto el gasolinazo y estaba en todo lo alto la terrible y adversa novedad del presidente Trump. Y entonces había así una muy genuina sensación de que el país, el gobierno del país había perdido el rumbo político y económico y había esta incertidumbre que era más bien la certidumbre de que iba a haber grandes problemas con el presidente de Estados Unidos, un cambio, un quiebre como ha resultado en las relaciones de los dos países durante mucho tiempo. Y entonces la pregunta era, ¿y ahora qué? Es decir, ¿ahora qué? Se nos ha acabado un poco el horizonte, las reformas de Peña Nieto pues, se han establecido pero no han dado sus resultados. Y entonces parecía un momento de particular incertidumbre. Y para responder a esta pregunta lo que pensamos hacer es tratar de reunir a todos los expertos que pudiéramos encontrar, no son todos los expertos que hay, son todos los que pudimos encontrar, para hablar de cada uno de los problemas de México y proponernos no un análisis, ni una queja, ni solo una crítica, sino quizá todo eso, pero sobre todo una solución, una propuesta de solución, el remedio y el trapito. Y con este criterio hicimos este libro muy plural que está coordinado por mí, pero no expresa mis ideas. De hecho, no expresa las ideas de nadie más que aquellas que están en el capítulo de cada quien. Es un ejercicio muy plural, muy diverso. Y nuestra primera decisión fue escoger 7 editores, para que cada uno de ellos escogiera a su vez al grupo de autores que iban a trabajar en ese apartado. A María Amparo Casar le tocó el tema de corrupción, a José Ramón Cosío, el ministro de la Corte, el de Estado de Derecho, Eduardo Guerrero tomó el tema de seguridad y violencia, o inseguridad y violencia, Luis de la Calle, el tema de prosperidad, pobreza y desigualdad, que van juntos, Santiago Levy, el tema del estado de bienestar, y finalmente Jorge Castañeda, el tema de México ante el mundo, porque uno de los grandes asuntos, yo creo, para México es que la realidad global es cada vez más nacional en México, ¿no? Es decir, Estados Unidos está cada vez más dentro de México y México cada vez más, aunque no todo lo que deberíamos dentro de Estados Unidos. Y entonces el resultado del libro son estos más de 30 ensayos, cada uno de ellos con 3 propuestas de qué hacer con los problemas que están analizados en el ensayo. Y la conclusión que puedes obtener es esta que tú has dicho muy bien: hay mucho que hacer. Este país no está sin alternativas, ni sin políticas posibles, ni sin propuestas. Está al contrario, lleno de propuestas.
Todas las que están en ese libro, es imposible de pensar que van a hacerse todas juntas, es imposible de pensar que todas están bien, que todas tienen la misma pertinencia o la misma viabilidad que otras, pero todas están pensadas con seriedad y en el rumbo de que el país es perfectamente corregible, con un catch, con una pequeña cosita que es muy importante decir. Ninguna de estas soluciones es mágica, ni es fácil, ni es rápida, ni no implica costos. Ninguna. Todas son claras, pero son complicadas, tienen rendimientos en el mediano plazo, si te va bien, y requieren un acuerdo político y una decisión política de ir hacia allá. De manera que es un libro que a mí me parece que puede ser muy útil en este momento. No digo que muchos mexicanos, y creo que muchos políticos, están realmente con la mente en blanco respecto de qué sigue. Bueno, pueden seguir muchas cosas. Jorge y yo tuvimos una experiencia compartida de que una propuesta a tiempo, bien hecha y bien difundida, puede tener efectos, resonancias y consecuencias prácticas. Bueno, este libro es un poco en esa misma... ¿Sería la continuación de ese libro que escribieron ustedes dos? En su espíritu, totalmente. El espíritu, totalmente, sí. Y actualización, digamos, de ideas y también de un formato más plural, más, de más puntos de vista. A mí parece que es un texto súper útil, primero para la gente. Es decir, que cuando la gente se plantee hoy, después de escuchar una entrevista con cualquiera de los candidatos, digamos los 6 que hay ahorita, por 3 más 3, aquí en esta casa o en otras casas, y pues es que no propone nada, o es que propuso una idiotez, o es que, a ver, hay mucho que proponer. Y algunas de las propuestas que los 6 candidatos formulan están en el libro, no es que vengan del libro, sino que están, como decíamos nosotros hace 6 años, están en la calle, están en el aire, y bueno, pues distintos académicos o especialistas las recogen, y entonces la gente puede sentirse un poquito más informada para evaluar a los candidatos, pero también un poquito más esperanzada de que no con esta sensación de desamparo, de que pues, no hay nada que hacer. En ese sentido me parece que es muy importante, pero también es importante para los candidatos, es decir, para la gente, pero también para los candidatos. No es que no tengan sus propias propuestas, las tienen desde luego, pero yo creo que ahí pueden encontrar muchas cosas muy valiosas, muy útiles. Claro, son complicadas en campaña, porque como dice Héctor, pues cuestan, no son indoloras, entonces pues esas suelen ser las propuestas que no les gustan mucho a los candidatos, pero yo creo que también puede ser muy útil. Ahí a mí, la verdad, lo hemos comentado, en muchas ocasiones sí he visto spots o cosas o discursos de Anaya que directamente se refiere al libro, o sea, no elípticamente, no eufemísticamente, directamente se refiere al libro y a varias propuestas que están en el libro, y yo creo que sería muy bueno que los otros pues 5 candidatos hicieran lo mismo, en el peor de los casos para decir que no están de acuerdo, pero de preferencia para decir que sí están de acuerdo con A, B o C. No, a mí me gustó mucho el libro y la idea del libro, y precisamente por esas 2 características, su pluralidad y su complejidad, porque creo que es claramente el territorio de lo político. Reconocer que hay distintas posturas y que ahí seguirán, gane quien gane, tanto en la calle como en el Congreso, y reconocer que las soluciones son complicadas. Eso se me hace muy valioso, complicadas, complejas y probablemente incompletas. En fin, me encanta esa manera de ver los retos. Y coincido de que es una coyuntura ideal por ser una elección presidencial, pero además yo diría que en esta elección presidencial todos los candidatos tienen incentivos para dar sustancia por distintas razones. López Obrador, al generar incertidumbre, lo que le conviene es dar información para dar mayor certidumbre. En el caso de Meade, pues es su ventaja comparativa, ofrecer un proyecto sólido de política pública. Y en el caso de Anaya, por ser el frente a una coalición PAN-PRD, Movimiento Ciudadano y algo nuevo,
pues no hay nada ahí, está todo por hacer y hay dudas sobre qué es el frente. Queda claro que era el PRD, queda claro que era el PAN, pero qué es el frente y la manera de darle respuesta a esa pregunta también en parte, creo yo, es con sustancia programática. Entonces creo que en esta elección en particular hay incentivos para que los tres principales candidatos den sustancia. Ojalá lo hagan. Bueno, nada más te agregaría los tres y los otros tres que están en mejores condiciones para hacerlo. O sea, claro. Los tres independientes, Sí. Margarita, Jaguar y el Bronco. Ya, tenemos que encontrarle un apodo A Margarita. zoológico a Margarita. Piensen en algo decente. Para ver El Peje ya lo tiene. El Peje ya. Sí. Pues ya llevamos tres de nos falta- seis. nos faltarían sí. tres. Porque Faltan Anaya, Mí y Margarita. Para tener el zoológico completo, pero bueno. Bueno, pero los tres que están menos maniatados por sus partidos, Claro, porque porque no son tienen, independientes. pues pueden asumir Bueno, o pero, mejorar ¿puedo hacerles o una discrepar pregunta? de. Hay un capítulo Sí. que facilita mucho las cosas, yo creo, para los ciudadanos y para los candidatos, que se llama Hojas de Ruta, Sí. que es el capítulo en donde están listadas las tres propuestas de cada autor para cada tema. Entonces ahí están las tres, son 99 propuestas puntuales. Ahora, yo no he visto el libro salvo las reseñas que tú hiciste en tu columna en Milenio, pero déjenme preguntarles, porque dicen es una visión plural, pero esto quiere decir que hay ideas de izquierda, de derecha, hay ideas nacionalistas, cosmopolitas, hay ideas de apertura, de cerrazón, hay ideas, o sea, no es un programa entonces ideológico, No. digamos, en ese sentido. Y en ese sentido puede haber diferentes respuestas a tratar de resolver un problema. Pensamiento Deng Xiaoping. ¿Cómo que es? No importa si el gato es blanco o negro, que sepa agarrar ratones. ¿Eso es todo? Pensamiento Hay- Deng Hay un Xiaoping. poco de eso, ¿no? Pero hay un poco más de definición. A ver, Yo también diría que Cuando, sí. lo, ¿Sí? cuando lo conversábamos, Raúl y Raúl Padilla y en fin, la gente de la universidad y la gente de Nexos, lo que decidimos fue así: mire, vamos a hacer un libro que sea muy liberal en lo económico, Ok. o liberal en lo económico y socialdemócrata en lo social. Por eso coinciden planteamientos de inversión muy agresivos, como hay en el artículo de Luis de la Calle, y propuestas de combate a la pobreza extrema y de seguridad social muy agresivos y muy complejos, como son los de Santiago Levy, que es sigue siendo la propuesta más compleja de reforma institucional, camino a una sociedad no más desigual, pero más armónica, una sociedad con un piso de bienestar social compartido. Y hay El de John Scott. y el de John Scott, que es el tema del ingreso universal básico, ¿no? Entonces, tiene esos dos lados, ¿no? Y tiene un carácter modular. Tú puedes tomar la opción, si quieres, de Luis de la Calle sin tomar la de John Scott. Yo preferiría, obviamente, que se inclinara la toma de decisiones hacia estas posiciones que van diciendo cómo emparejar la sociedad desde el punto de vista de sus privilegios económicos y de su desigualdad. Déjame preguntarte, Héctor, porque sé que tú has leído, tú también leíste el libro de López Obrador 2018, La Salida. ¿Cómo se compara las propuestas en este libro con las propuestas de López Obrador, por ejemplo? Bueno, primero las propuestas que hay aquí son mucho más, digamos, vienen de análisis mucho más refinados que los que hay en el de López Obrador, cuyo diagnóstico es simplemente una descripción de todos los errores imaginables de los últimos 30 años. Luego son propuestas de cambio institucional. Creo que hay una sola propuesta en donde alguien dice voluntad del Ejecutivo. Aquí no hay voluntad del Ejecutivo. Esa sería la diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque aquí el supuesto es que cada una de estas cosas, y por eso es difícil, por eso son complicadas, Cambiar las reglas. tienen que venir del acuerdo político que cambia las reglas. Sí. Tiene que cambiar las reglas. No basta que cambie la voluntad del presidente o el gobernador o el presidente municipal.
Esa es la diferencia fundamental. En este libro no hay voluntarismo, hay consensualismo democrático. Sin acuerdos democráticos es imposible empezar con la primera de estas propuestas. Javier, yo también lo describiría como el centro amplio en términos ideológicos, que va de centro derecha a centro izquierda. Ahora, yo no lo que le digas tan feo. No, yo creo que eso es ahora, creo que sí hay tensiones ahí. Sí, claro. Fuertes tensiones ahí. Creo que hay incompatibilidades con ciertas posturas de centro-izquierda, con ciertas posturas de la centro-derecha, y por eso creo que el territorio es el territorio de la política, de la negociación, del pragmatismo, etcétera. Las hay, ¿y qué? Digo, de eso se trata. Pero es importante entenderlo, que no es un tema no es un programa ideológico como lo conocemos, de centro derecha o de centro izquierda, o en fin, o de izquierda radical o de derecha radical, ¿no? No hay posturas, no hay un purismo, etcétera. Ahora, yo sí creo que el voluntarismo tiene un rol. Vamos a hablar más adelante de Corral. Sí. Parte de lo que se argumenta de Corral es que hay voluntad política para hacer ciertas cosas, que las instituciones funcionen como deben de funcionar. No solamente se necesitan reglas, sino también voluntad política. Entonces yo no descartaría la importancia de la voluntad política. Es el equilibrio de esas dos cosas, es cuándo sí, cuándo no, cómo sí, cómo no. Y la otra cosa que si ya podemos entrar a algunas críticas constructivas, espero, creo que hay un debate, o parece haber un debate previo, por lo menos en esta elección, a las propuestas del libro, que tiene que ver con cambio gradual versus cambio radical. Es decir, todas estas propuestas parecerían, aunque en su conjunto podrían llevar a un cambio fundamental, institucional en el país, etcétera, etcétera, parecería ser una propuesta de gradualismo. Y sin embargo, creo que allá afuera, en la calle, también hay un debate que no es de política pública, y que es un debate de, a ver, necesitamos una sacudida, sí o no, independientemente del contenido de política pública. Es decir, hay gente en centro derecha o derecha que quiere una sacudida, independientemente de política pública. Y hay gente centro izquierda, izquierda, que quiere una sacudida, aunque quizá en ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la corrupción, pero no en el tema económico. Y ese es otro debate, si puede ser por ejemplo, una sacudida puntual o tiene que ser necesariamente general. Permíteme, tengo que hacer una pausa y todavía tenemos mucho que decir sobre este libro. Quiero regresamos. Algo sobre la sacudida. Sí, regresamos en un momento más.